En esta ocasión pues vamos a utilizar las tablas que nos sirven para caracterizar los elementos y compuestos que se encuentran en las tablas de datos del PER, las que vamos a estar usando a lo largo de la asignatura de Físico-Química. Primero está pues la tabla 2.1, que es la de propiedades físicas de elementos y compuestos inorgánicos, y la 2.2, que es la propiedades físicas de compuestos orgánicos. Entonces, como pueden ver, la tabla primeramente nos da lo que son las abreviaciones que se usan en la tabla, por si ven alguna de estas abreviaciones al lado de algún dato. Entonces es bueno que se vengan a leer aquí para que vean algún tipo de característica de ese dato en realidad. Luego tenemos los datos que se pueden sacar de estas tablas, como ser el peso molecular, el índice de refracción, la gravedad específica, el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad. Eh, Aquí pues se detalla la temperatura a la que fue sacada el dato, cómo leer el dato, las abreviaciones que están al lado del dato, para qué son, también pues detallan las referencias de dónde se sacaron estos datos. Entonces, como pueden ver, si empezamos ya a ver la tabla pues se conforma de 8 columnas. Esta última columna pues se subdivide en 3 más. Em, entonces, está dividida por elementos y luego pues está en orden alfabético. Entonces tenemos aluminio, bromo, boro, y todos los elementos pues que vayan así en orden alfabético. Como pueden ver pues tenemos todo en orden alfabético, todo está en inglés, y al final pues tenemos el circonio. Entonces ese sería pues ya el último elemento, ya que todo está en orden alfabético. Entonces acuérdense que siempre está en orden alfabético y se busca por elemento. Entonces, tomando como ejemplo el aluminio, que es el primer elemento de aquí, pues tenemos el bromuro de aluminio oxidratado, tenemos el carburo de aluminio y el cloruro de aluminio, y así van todos los compuestos de aluminio. Luego del nombre, que es como nosotros buscamos el elemento o el compuesto que queremos encontrar, está la fórmula. Entonces, por si no la sabemos o por si necesitamos llevar a cabo algún tipo de reacción de descomposición o alguna cosa así, entonces es siempre importante tener la fórmula. Luego tenemos el peso molecular, que este es importante también, pues suele servir para muchas cosas. Luego tenemos estas características de lo que sería el elemento o el compuesto. Entonces, para el caso del aluminio, que es el primero que tenemos aquí, tenemos que en esta columna nos dice que es silver, el color silver, y la forma cristalina nos dice CB. El índice de refracción pues no nos lo da. Eh, para el caso en el que nos dice CB, pues podemos venirnos aquí arriba a las abreviaciones. Una vez buscamos CB, podemos ver que CB es el significado de cúbico. Es la abreviación de cúbico. Entonces, pues ahí tenemos color silver, plateado, y con una forma cristalina cúbica. Y así para los otros elementos, pues nos va dando el color, y nos va dando pues la forma cristalina, y para algunos nos da el índice de refracción. Después de esta caracterización del elemento, pues tenemos lo que es la gravedad específica de este. El mismo Perry pues aquí arriba nos dice que estas gravedades específicas están sacadas dentro de un rango de 15 y 20 grados Celsius, a menos que se indique lo contrario. Entonces podemos escoger nosotros que si no nos da la temperatura, entonces son gravedades específicas a 20 grados Celsius. ¿Y qué quiere decir a 20 grados Celsius? Si ustedes recuerdan, la definición de la gravedad específica es la densidad del compuesto o elemento entre la densidad del agua a una temperatura de referencia. Entonces, para el caso, si nosotros tomamos 20 grados Celsius, eso quiere decir que sería la densidad del elemento a 20 grados Celsius entre la densidad del agua a 20 grados Celsius. Para el caso, por ejemplo, del bromuro de aluminio, eh, como pueden ver, tiene una fracción aquí, 3.01, 25 grados sobre 4. Esto quiere decir que esta gravedad específica, la densidad del compuesto, pues está a 25 grados Celsius, pero la densidad de referencia del agua está a 4. Entonces, cuando se nos indique así, es que la densidad del agua está a 4.
si nos indica de esta forma, pues prácticamente pues la densidad del agua pues, está a la misma temperatura que el compuesto. Ya los demás que no nos indican una temperatura, pues se asume que están a 20 grados Celsius, como lo dice el Perry, ya que dice que estos datos pues, están tomados entre 15 y 20 grados Celsius. Luego tenemos la temperatura de fusión. Y aquí pues es la temperatura del cambio de fase de sólido a líquido. Hay algunas temperaturas de fusión que se están dando, por ejemplo, con una abreviación antes. Esta D pues significa descomposición. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el caso del aluminio es 660 grados Celsius y pues solo pasa a una fase líquida. Mientras que para el caso del acetato de aluminio nos dice D y nos dice 200 grados Celsius. Esto quiere decir que a 200 grados Celsius ya empieza a formarse líquido, pero también empieza a descomponerse. Esto quiere decir que el aluminio pues empieza a separar del acetato o el acetato pues se descompone en otros elementos. Entonces sucede eso y pues es importante tener en cuenta la descomposición siempre. Luego para la temperatura de ebullición es el cambio de fase de líquido a gaseoso y por ejemplo para el caso del aluminio, seguimos con él, tiene una temperatura de 2056 grados Celsius. Luego de esto, pues estos son datos que pues ya manejamos su sentido físico en realidad. Tenemos la solubilidad. La solubilidad pues nos sirve para saber si un compuesto es soluble o insoluble en agua o en qué otros tipos de agente puede llegar a ser soluble. Para el caso del aluminio nos dice que pues, en agua fría es insoluble, en agua caliente también es insoluble, pero en otros agentes puede llegar a ser soluble. Esta S pues, significa que es soluble. Eso quiere decir que pues, puede disolverse en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico y tal vez en un medio alcalino. Para otro compuesto como por ejemplo el acetato de aluminio, pues dice que en agua fría es soluble, en agua caliente pues se empieza a descomponer y no nos dice pues otros agentes en los cuales pues, puede ser soluble o insoluble. Y así para cada uno de los elementos y compuestos que se encuentran en esta tabla se puede llegar a hacer lo mismo y se puede llegar a sacar pues, los mismos datos que pueden llegar a ser de utilidad para la caracterización del compuesto que nosotros estamos trabajando. Para la tabla 2.2 pues es prácticamente lo mismo que la 1, nada más que es para compuestos orgánicos y además de las 8 columnas que teníamos anteriormente se le agrega una extra, la cual es la columna de sinónimos. Cabe recalcar que esta columna pues no está en toda la tabla, sino que llega hasta cierta página, en este caso hasta la página 32. Ya luego pues ya no nos da más sinónimos, como pueden ver, todo está en blanco. Pero es importante el hecho de manejar los sinónimos de un compuesto porque puede ser que a nosotros nos lo den con un nombre, pero en realidad en el Perry pues esté con otro nombre. Como podría ser el ejemplo del propino. Nosotros sabemos qué es el propino, ya no sabemos la fórmula del propino, pero en el Perry pues no se encuentra como propino, sino que se encuentra como metilacetileno. Entonces es importante tener en cuenta los sinónimos que puede tener algún tipo de compuesto y pues si no se manejan pues de aquí se podrían sacar. En esta tabla pues ya no se dividen por elementos obviamente, sino que se dividen por compuestos. Y estos a su vez pues pueden dividirse en compuestos que llevan su grupo funcional, como por ejemplo el caso del benceno. Aquí tenemos lo que es el benceno. Tenemos todas las propiedades del benceno que ya les había explicado anteriormente, todas las que se pueden sacar, como ser el punto de fusión, punto de ebullición, la solubilidad y todo eso. Pero además de benceno, pues hay otros compuestos que también llevan el grupo funcional fenilo. En este caso, pues para el benceno podríamos tener ácido benzoico, acetato de bencilo y también pues la benzofenona que se encuentra por aquí. Aquí tenemos la benzofenona. Entonces así para cada uno de los otros compuestos
que se puedan imaginar compuestos orgánicos, pues así se dividen de esta forma y se pueden sacar prácticamente los mismos datos que para las tablas de compuestos inorgánicos. Esta tabla pues tiene, como pueden ver, tiene muchos compuestos y pues llega hasta los silenos, hasta estos compuestos con zinc. Luego de la tabla 2.1 y 2.2, otras tablas que ayudan también a caracterizar los compuestos del Perry, pues son la tabla 2.6 y 2.7. Estas tablas lo que nos dan son los compuestos que se encuentran en las tablas de datos, y también pues nos da el número con el cual pues estos siempre están en esas tablas. Entonces, por ejemplo, en el caso del metanol, el metanol siempre es el número 194. El hidrógeno pues siempre se encuentra en el número 183 de las tablas, y así para todos los otros elementos y compuestos que se encuentran aquí. Como pueden ver, pues aquí están divididos por familias. Por ejemplo, aquí tenemos los alcanos, alquenos, tenemos los alquinos, tenemos aromáticos, aldehídos, cetonas y pues todas las otras familias químicas que haya. Para el caso del propino, como les estaba diciendo, el propino pues no se encuentra así con ese nombre en estas tablas del Perry, sino que se encuentra como metilacetileno. Y así puede haber pues otro compuesto que no se encuentre con algún nombre común, sino con algún sinónimo. Entonces este metilacetileno siempre se encuentra con el número 197 en las tablas. El 197 pues es el propino. Entonces la tabla pues prácticamente nos da eso, nos da la fórmula del compuesto, nos da el número del compuesto con el cual lo encontramos en las tablas, y pues aquí lo buscamos por nombre. Entonces esa es la tabla 2.6. La tabla 2.7 pues es prácticamente lo mismo de la tabla 2.6, nada más que aquí no están divididos por familias, sino que están en orden alfabético por fórmula química. Entonces, por ejemplo, este sería el aire como empieza con A. Luego tenemos todos los compuestos que contienen carbono, y para finalizar con los compuestos que llevan oxígeno, como aquí. Entonces estas tablas pues nos ayudan a caracterizar los compuestos que hay en las tablas de datos del Perry, y pues así se nos hace más fácil encontrarlos, y así sabemos en realidad que sí están en esas tablas. Luego pues podemos irnos a la última tabla, que es para caracterizar los compuestos y elementos, la cual es la tabla de constantes críticas. La tabla de constantes críticas, bueno, las constantes críticas en general pues son un dato súper importante al momento de localizar nosotros en qué fase nos encontramos con dicho compuesto o elemento. Entonces la tabla esta de constantes críticas nos da el número de compuesto, que este pues lo podemos sacar de la tabla anterior si no sabemos, bueno, podemos sacar el número es el mismo. Luego tenemos el nombre, de ahí la fórmula, de ahí el número CAS, que esta es otra forma de caracterizar el compuesto o elemento, ya que este número pues es único para cada uno. Tenemos el peso molecular, y luego tenemos estos tres valores que son pues bastante importantes para caracterizar el estado del compuesto o elemento. Entonces tenemos la temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Entonces nosotros sabemos que si nosotros nos encontramos en una temperatura mayor a la temperatura crítica, el compuesto o el elemento pues están en estado gaseoso, sin importar la presión a la cual pues la cual se le esté ejerciendo. Para el caso también en el que esté abajo de la temperatura crítica pero esté arriba de la presión crítica, pues esto quiere decir pues que el elemento compuesto está en un estado de líquido comprimido. Luego tenemos el volumen crítico, que también pues nos sirve para caracterizar el compuesto o elemento. Y luego tenemos el factor acéntrico y la Z crítica. Estos datos pues sirven para escoger la ecuación de estado que se va a utilizar
y para corregir pues la no idealidad del modelo matemático que nosotros estemos utilizando. Estos datos pues se utilizan más en termodinámica 2 y ahí pues van a aprenderlos a usar mejor. Para el caso pues, de esta clase pues solo se llegan a usar estas constantes críticas para saber cómo se comporta nuestro elemento compuesto que estamos trabajando. Entonces aquí pues están los mismos compuestos de antes. Si nosotros vamos a buscar de nuevo el propino, este se encuentra como metilacetileno, es el 197 y aquí está. Entonces podemos ver las constantes críticas de este. Como podemos ver, aquí tenemos la temperatura crítica, luego tenemos la presión crítica, y luego el volumen crítico. Entonces aquí el peso molecular es de 40.064, tenemos la temperatura crítica de 402.4 Kelvin, 5.63 megapascales de presión crítica y un volumen crítico de 0.164 metros cúbicos por kilomol. Estas propiedades pues son importantes y en su momento pues ustedes van a saber para qué utilizarlas y es importante que sepan pues dónde se encuentran.